Hola, soy César Sinde y esto es Las Cosas del Comer, un nuevo programa en Periodista Digital que va a estar dedicado a atender todas aquellas realidades que son problemas reales para los españoles y de los que o no se habla o se habla desde una perspectiva que le compra la mercancía averiada al gobierno. Este gobierno tiene una particularidad y es que en cualquier ámbito en el que toma decisiones lo hace siempre con ideología y no leyendo bien los problemas reales, con medidas técnicas y bien estudiadas, sino imponiendo su ideología. Por eso, los resultados que está obteniendo en las múltiples materias en las que está legislando o incluso aprobando impuestos tienen esos nefastos resultados. Pues hemos pensado en Periodista Digital que nos vamos a traer a personas que saben mucho de esos nefastos resultados para que nos cuenten y para que les cuenten también a ustedes las consecuencias de una política ideológica alejada de las necesidades reales de los españoles. El primer programa que vamos a hacer hoy es dedicado a vivienda. Está en todos los medios de comunicación, es una de las principales preocupaciones en las encuestas que salen todos los días, incluso en el CIS de Tezanos, y ya sale como una de las preocupaciones. Tenemos los alquileres, el precio de los alquileres disparados como nunca en la historia de España. La oferta de vivienda se ha desplomado por perseguir a los propietarios, a los que ofrecen ese bien de mercado, y como conclusión de todo esto, como resultado de todo esto, pues casi un 40, un 50% de caída en la oferta de vivienda en muchos lugares de España y, según datos de Idealista, un incremento de los precios de más del 40% en muchas zonas de España. De hecho, si no me creen, hagan la siguiente práctica, la siguiente prueba muy de andar por casa que ustedes mismos pueden hacer. Cuando vayan por la calle y vean el escaparate de una inmobiliaria, fíjense ustedes cuántos anuncios hay de inmuebles a la venta y cuántos hay de inmuebles en alquiler, porque ya en los escaparates de las inmobiliarias no suele haber anuncios de vivienda en alquiler, porque la oferta está detraída y porque por cada piso que sale en oferta en alquiler hay tal interés que ya las inmobiliarias tienen un listado de gente en espera para poder alquilar a los que llaman directamente. Por tanto, ya ni siquiera hace falta poner los anuncios de vivienda en alquiler en los escaparates de las inmobiliarias. A esa carestía innecesaria de un bien básico como es la vivienda, es a lo que nos ha llevado las políticas del actual gobierno socialista. Y antes de presentar a nuestro invitado, vamos a hacer un somero repaso de prensa de algunas noticias que hemos seleccionado que ilustran muy bien toda esta problemática. Nuestros compañeros de realización, por favor, que nos pongan el primero de ellos, porque La Razón publicaba que las inmobiliarias avisan un 36% de la oferta de vivienda en alquiler habitual ha desaparecido en 2024, mientras la demanda se ha disparado un 26%. Claro, tú persigues a los propietarios de vivienda, sean particulares o sean empresas que ofrecen vivienda, y lógicamente las personas dejan de ofrecer ese bien en el mercado. Nunca se ha conseguido aumentar la oferta de un bien persiguiendo a aquellos que pueden ofrecer ese bien en el mercado. Lo que se provoca es carestía. La siguiente noticia que hemos seleccionado es que los caseros huyen. España ha perdido 247.572 pisos de alquiler desde que gobierna Pedro Sánchez. El portal inmobiliario Idealista en muy reiteradas ocasiones ha hecho público esa caída de la oferta de vivienda en alquiler en los anuncios que publica Idealista, y ahí también se puede cotejar. Por tanto, por cierto, no es un pseudomedio el que lo está publicando, sino el principal portal inmobiliario de toda España que da esos datos de caída de oferta en la vivienda. La siguiente noticia que ilustra muy bien cosas de las que vamos a hablar: la oferta de pisos de alquiler en Barcelona se desploma un 75% en los últimos 5 años, según datos de Idealista. Por cierto, Barcelona, una de las poquísimas ciudades de España que está aplicando el control de precios del alquiler, control de precios que provoca que menos propietarios todavía pongan su vivienda en alquiler y, por tanto, caiga esa oferta de vivienda. Otra noticia más: ocupaciones. ¿Quién no tiene miedo hoy en día a que le entren en su casa? Pues La Vanguardia hace escasos meses publicaba que casi 79.000 viviendas son ocupadas ilegalmente en España. Más del 30% de ellas están en Cataluña. Y la última noticia, el último titular que hemos seleccionado para contextualizar esta charla que vamos a mantener con nuestro invitado, es que el problema de la ocupación sigue al alza en España y que cada día se producen más de 40 allanamientos de morada. Así que con este somero repaso de actualidad de prensa, de titulares que se ven todos los días, por desgracia, en los medios de comunicación, vamos a entrar en harina en las cosas del comer con una de las personas que más se ha movilizado en estos últimos meses para que los propietarios de vivienda tengan el derecho de uso efectivo de la misma, para que la puedan alquilar, para que la puedan recuperar si no le pagan el alquiler los inquiocupas, o para que los ocupas directamente
puedan salir cuanto antes de la vivienda y que esa vivienda retorne a sus legítimos propietarios. Nos acompaña Ricardo Bravo, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Don Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días y muchísimas gracias a vosotros por abrir este programa con el tema de la ocupación y conmigo como invitado. Un placer, porque es un tema realmente más que necesario hablar de él y porque es justo reconocerle la labor que lleva usted y su asociación desempeñando en estos últimos meses para garantizar algo tan básico como el uso efectivo de la vivienda. Y la primera pregunta que le quiero hacer es que la semana pasada el Gobierno no consiguió prorrogar el decreto 9/2024 que permitía a inquiocupas seguir viviendo en un inmueble sin pagar el alquiler. Lo primero que le quiero preguntar es qué valoración hace de estos 5 años de vigencia de este decreto que ha permitido que los jetas vivan por la patilla en una casa. Pues César, es una valoración pésima porque han sido 5 años en las que el Gobierno ha derivado sus responsabilidades para atender primero a familias vulnerables y segundo a inquiocupas que se han aprovechado de esta ley, ¿vale? Y han derivado todas sus responsabilidades hacia terceros y fundamentalmente a los pequeños propietarios, pequeños tenedores que tienen 1 o 2 viviendas y que pertenecen a nuestra plataforma. Por eso el día 22 de enero, cuando este decreto se derogó, no hicimos nada más que felicitarnos y bueno, también con cierta cautela, porque estamos escuchando ahora noticias de que se va a volver a proponer para aprobar en el Consejo de Ministros. La guerra no está ganada, pero es cierto que es un paso muy importante en beneficio de quienes estaban sufriendo, que son las víctimas de la ocupación y la inquiocupación. Eso le quería matizar, don Ricardo, porque estamos a martes 28 de enero, son las 2 menos 10 en el momento que grabamos este programa y hay rumores de que el Gobierno podría volver a llevar al Congreso ese decreto de prórroga ya por 6º año de ese decreto antidesahucios que impide a los propietarios de vivienda recuperar su inmueble de personas que no les pagan el alquiler. Usted, por lo que le va llegando al teléfono móvil, que no le para de sonar, a fecha de hoy, porque insisto, estamos a martes 28 de enero, 2 menos 10 de la tarde, ¿qué le está llegando sobre esa posibilidad? Pues mira, lo primero que el Gobierno está reculando, que ya no va a sacar el decreto en forma de ómnibus, con tantas medidas que nada tienen que ver unas con otras, ¿no? Y en segundo lugar, en el que se va a plantear nuevamente este decreto concreto de paralización de desahucios. Otra cosa es si va a poder conseguir los apoyos necesarios, porque realmente hay que ser claros, el hecho de que haya decaído este decreto, lo único que significa es que el Gobierno tiene que hacerse cargo de las familias vulnerables, no hay más. Se ha creado una ingeniería legislativa para intentar evitar ir al problema, que es la desatención de un Gobierno hacia esas familias que realmente lo necesitan. Otra cosa que le quiero preguntar, porque el Gobierno, Podemos y Sumar son los que más suelen minimizar el problema de la ocupación y dicen que es un invento. Sin embargo, las cifras reales no avalan sus tesis, ¿no? Bueno, esto es así. Lo primero, claro, desde el punto de vista afectado y de todos nuestros compañeros, imagínate ser una víctima y encima que te estén atacando, criticando e invisibilizando, ¿no? Tenemos muchísimos casos que es muy doloso esta mala intención por parte de algunos en intentar hacernos desaparecer del debate político, ¿no? En relación a estos 3 partidos, pues bueno, efectivamente tienen una campaña orquestada para invisibilizarnos y tanto es así como que desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación llevamos desde el mes de octubre del año 2021 enviando todos los meses por registro una solicitud de reunión a la ministra de Vivienda. Por el momento, y estamos hablando de que estamos en enero de 2025, no hemos recibido ni una respuesta. Pero es que a la vez le hemos mandado misivas a través de cargos de la Ejecutiva y del partido para que se reúna con nosotros y sigue sin contestarnos. Interpreta tú qué es lo que significa esto. ¿Y a qué achacan ustedes que una plataforma que agrupa a tantas personas damnificadas por la situación legal en relación a la vivienda no sea recibida por la ministra, no sé si decir incompetente de la materia, ¿no? Bueno, pues ella tendrá sus motivos, desde luego, y algunos tendrá que ocultar, porque fíjate, hoy ha salido también una encuesta que hablaba de que el 80% de los españoles quieren medidas para desahuciar, para desalojar a los ocupas en 48 horas. Estamos hablando que 8 de cada 10 personas, incluidos votantes de los partidos que están invisibilizando esta situación. Entonces, bueno, pues que la ministra responda, porque sigue
invisibilizando, mientras que el problema ya es latente en toda la sociedad y no hay nadie que lo niegue. La ley que permitiría desalojar ocupas en 48 horas lleva paralizada en el Congreso de los Diputados más de un año. ¿A qué atribuye usted que esta ley que permitiría recuperar tu casa de quien te la ha robado no sea ya una realidad? Pues la misma estrategia. Esto está paralizado en la mesa del Congreso, va a ser la semana que viene un año, ¿vale?, que se aprobó en el Senado. Y lo que están utilizando es un trámite parlamentario que es la ampliación de los periodos de enmienda. Si mal no recuerdo, llevan 34, vamos a por la 35 prórroga para evitar que se apruebe esta ley y se pueda debatir tras la mesa del Congreso en el Congreso de los Diputados. Entonces es una estrategia legislativa que están utilizando nuevamente para invisibilizar el problema y ver que no tienen los apoyos suficientes en esta materia. Ustedes agrupan a personas que están afectadas tanto por delincuentes que ocupan viviendas ilegalmente y se apalancan ahí y es dificilísimo, si no imposible, echarles, pero también personas que firman un contrato de alquiler pero luego dejan de pagar la renta al propietario. Por tanto, supongo que usted habrá visto casos de propietarios afectados por el robo de su vivienda de todo tipo, ¿no? ¿Cuál es el más grave, cuál es el más sangrante, cuál es el más injusto de los que ha conocido usted? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que todos son sangrantes, porque depende también de cuál es la situación del afectado, ¿no? Tenemos muchísimos casos, desde nuestros compañeros que han estado viviendo en una furgoneta, como José en Valencia, o José en Tarragona, que también ha estado en la misma situación, hasta una compañera, Rocío, que ha estado viviendo en un trastero. Es decir, es infinita la cantidad de casuísticas que nos encontramos dentro del grupo de afectados por la ocupación. Y sin olvidar aquellos que están malviviendo en un edificio totalmente ocupado por mafias ocupas. Esta situación es insostenible y, de hecho, no aparecen en las estadísticas. Estos afectados, como el caso de Carabanchel, que son 220 personas afectadas por 28 viviendas ocupadas, no aparecen en ningún registro, no tienen ningún derecho que le ampare la legislación española. Entonces, cada situación es un problema y evidentemente hay algunas mucho más especiales, pero todas causan un gran daño a la víctima. Es que resulta paradójico, ¿no? Porque uno compra una vivienda, legalmente, evidentemente, paga el precio que le piden, pide financiación, se endeuda, se hipoteca, va al notario, hace un montón de papeleo, de escrituras, durante 20, 25, 30 años va a estar pagando una cuota al mes al banco para tener en propiedad esa vivienda. Y de un buen día uno se va de vacaciones o sale de su vivienda por el motivo que sea, entran unos ocupas, piden una pizza y con el ticket del telepizza eso vale más que las escrituras ante notario que uno ha pagado. ¿Para qué sirven entonces tanta escritura o para qué, cómo es posible que haya tanta sinvergonzonería? Pues eso nos preguntamos nosotros y evidentemente es porque habrá algún componente legislativo que esté apoyando esta situación. Es cierto que los allanamientos como tal es un tipo de ocupación que se está reduciendo. Y se está reduciendo porque Fiscalía General del Estado tomó medidas ante el gravísimo problema social que se estaba creando en España, ¿no? Pero es verdad que seguimos teniendo casos de usurpaciones de bancos, de fondos de inversión, pero también de casas de herencia, de casas deshabitadas o de casas de segundas residencias que se malinterpreta y se consideran que están deshabitadas. Pero desde luego el fenómeno actual, ¿vale?, de la inquiocupación es el que está copando aproximadamente el 75% de todos los casos de nuestra asociación. Pero al margen de la casuística del por qué una vivienda, en el momento en que los ladrones, los delincuentes, los usurpadores entran en ella, al margen de la casuística, sí, porque la izquierda usa mucho eso para intentar justificar de alguna manera o blanquear que quien no es el legítimo propietario de una vivienda la use. Y sin embargo, creo que eso es una forma de deslegitimar un derecho básico que tiene cualquier persona de esta es mi vivienda, yo la uso como considero, y el hecho de que sea segunda vivienda, tercera, cuarta, quinta, o que sea una herencia, porque es la vivienda de mis padres que yo la he heredado, o que incluso que soy una empresa dedicada a alquilar vivienda y por tanto estoy ofreciendo un bien demandado en la sociedad, por tanto no me persigan sino facilítenme mi labor, que esa sería otra de las derivadas de la situación de la vivienda, ¿no? La persecución a las empresas que ponen vivienda en alquiler y que ofrecen un bien. Con independencia de esa casuística,
¿No resulta un poco absurdo el justificar que en función de esa casuística una persona pueda estar en un sitio que no es el suyo? César, vamos a darle la vuelta a esto, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? ¿Vale? Y es solo por dos razones. El gobierno lleva 7 años y no ha construido ni una vivienda pública. Y luego, por otro lado, ¿qué dotación económica está el gobierno ofreciendo a los servicios sociales de todos los ayuntamientos de España? Es ridícula. Se están quejando todos los trabajadores sociales de los servicios sociales que no tienen personal, que no tienen recursos. Y por otro lado, estamos viendo cómo la vivienda pública no sale, la vivienda social. Por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno es tapar estos problemas internos que tiene y está derivando la responsabilidad hacia terceros para que no haya un gran problema social con los desahucios como hubo en el año 2008. Usted ha ido tanto al Parlamento Europeo a explicar toda esta situación inédita en el resto de Europa, donde no se conoce, como al Congreso de los Diputados, trasladando la voz de miles de personas que han sufrido el robo de su vivienda. ¿Qué respuestas obtuvo por parte de esos partidos que defienden la apropiación de lo ajeno, en definitiva? Pues mira, lo más llamativo, ¿vale?, que todavía no sabemos cómo explicarlo. En el Parlamento Europeo hicimos una presentación, una petición exclusiva de inquiocupación, porque ya había otras de ocupación por el Colegio Oficial de Abogados de Mataró y bueno, otras instituciones. Bueno, pues casualmente el Partido Socialista Español en Europa votó a favor de nuestra petición, a estudiar las consecuencias que se estaban derivando sobre los pequeños tenedores por la inquiocupación. Y es más, lo hizo una amiga personal de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. La persona que estaba a cargo en Europa es Cristina Maestre. De hecho, nos dijo que iba a intentar interceder con la ministra para que pudiéramos tener una reunión. Pues bien, ¿por qué esa preocupación en Europa no se ha derivado a España? ¿Por qué en Europa sí hablan de inquiocupación y en España no? ¿Esto es una tomadura de pelo? ¿Y en el Congreso de los Diputados? Porque usted también estuvo ahí recientemente. ¿Ahí cómo fue la cosa? Cuéntenos pues lo mira, que hasta, como diría Mayra Gómez Kent, tristemente fallecida, hasta donde usted pueda leer. Cuéntenos. Me voy a reír porque, bueno, ante la última comparecencia que hicimos, volvimos a escuchar por parte del portavoz adjunto del Partido Socialista la misma retahíla que nos contó el anterior portavoz, el anterior y el anterior. Es decir, el discurso del Partido Socialista no ha cambiado desde el año 2019. El problema es que nos hemos reunido con todos. Entonces, ¿por qué otra vez vuelven a repetir el mantra? Otra cosa que nos pareció bastante llamativa es que en nuestra comparecencia hubo grupos parlamentarios que no se personaron, como por ejemplo Sumar, como por ejemplo Podemos, como por ejemplo Esquerra. Y otro detallito, cuando estuvimos en el Parlamento Europeo, las compañeras de Podemos, según empezamos a hablar, se levantaron y se fueron. No me diga. O sea, la señora Montero, por ejemplo, la señora Serra se fueron. No, porque estamos hablando de la anterior legislatura, perdón. Fue en enero de 2024. Bueno, pues los representantes correspondientes de Podemos pues se levantaron. Sí, porque igual pensaban que le estaban dando pábulo a la extrema derecha, ¿no? Usted cuando, por cierto, si me permite que le pregunte, ¿usted cuando escucha a personas de ese ámbito ideológico decir que hablar de la ocupación o de la inquiocupación son bulos de la extrema derecha, no sé, ¿usted es extrema derecha, si no le importa que le pregunte, o es de extrema lógica? No, de extrema lógica. ¿Verdad? Sí, porque el 70% de los españoles, según datos del Banco de España, 70-75% somos propietarios de vivienda, por tanto nos afecta a todos que nos roben nuestra casa, ¿no? No es extrema derecha entonces, o claro. Todos los españoles somos de extrema derecha entonces. Bueno, según ellos sí, ¿vale? Todos los que nos opongamos a sus planteamientos vamos a estar siempre ubicados en el fascismo y en la extrema derecha. Pero fíjate, casualmente, ¿dónde se producen más ocupaciones y dónde se producen más inquiocupaciones? En los barrios más humildes de las grandes ciudades. Que no es un electorado de extrema derecha. Ellos mismos están negando el problema que existe en sus barrios. Soy vecino de Ione Belarra. Sabe perfectamente qué es la ocupación. Por lo tanto, lo que están haciendo es invisibilizar el problema con una intencionalidad electoral, ¿vale?, pero sin solucionar el problema.
Pues permíteme un inciso, Ricardo, porque al hilo de eso que usted ha dicho, quiero trasladar a las personas que nos estén viendo que hagan una prueba ustedes mismos. Porque esto me lo comentaba a mí un experto inmobiliario con el que hablaba recientemente y lo comprobé por mí mismo, porque yo como periodista me gusta comprobar las cosas que me parecen llamativas, ¿no? Me metí en Idealista, busquen ustedes en las grandes ciudades, en Madrid o Barcelona, que es donde más típico se ve. Busquen pisos de 1 o 2 habitaciones y marquen ustedes en Idealista la clave, la pastillita de baratos. Y le empezarán a salir un montón de viviendas de 1 o 2 habitaciones que pone vivienda sin acceso, vivienda ocupada, vivienda que no se puede visitar. Son pisos ocupados. Todos esos inmuebles, como decía don Ricardo, están en las zonas de Madrid o de Barcelona donde viven las personas de menor renta, de menor poder adquisitivo, en los barrios más humildes. Precisamente ahí es donde más está afectando la ocupación. ¿Y qué está ocurriendo con esto? Tanto que dice Podemos, que habla de especular con la vivienda, pues ¿saben ustedes lo que ocurre con eso? Que esto me decía este experto inmobiliario, que le propuse venir aquí, pero que declinó la invitación porque no se quiere meter en zarandajas de que le señalen por redes sociales y prefiere mantener el anonimato, pero me dio el dato. Me dijo, César, es que estos inmuebles que figuran como ocupados y que se venden por 60, 70.000, 80.000 euros por estar ocupados, su valor de mercado está en torno a 120.000, 130.000 euros, con lo cual no solamente te están ocupando la casa, sino que además están fomentando que los propietarios de esas viviendas que no pueden recuperar por desesperación, las malvendan. Y ahí, ¿a quién se las malvenden? Pues a quien tenga la oportunidad y el capital para poder comprarlas por menos de la mitad de su valor real, para luego desocuparlas y entonces sí, hacer un negocio con la vivienda, que hacer negocio con la vivienda es legítimo, porque la vivienda, como todo, tiene un coste. Pero hay que recordar que beneficiarte de la ocupación de una vivienda para comprarla a precio de saldo y luego ponerla en el mercado del alquiler, eso sí que perjudica precisamente a las personas más humildes, a las que tanto se han esforzado por tener una vivienda y que ven que su vivienda está ocupada y que no tienen los medios ni los conocimientos legales para poder recuperar su casa. Y volviendo un poco a hecho este inciso, que al hilo que nos comentaba don Ricardo me parecía pertinente comentar, para que ustedes mismos lo comprueben en Idealista o en Fotocasa, que se puede ver muy bien, me lleva a otra pregunta que le quisiera hacer, porque yo le he seguido mucho por redes sociales y por las intervenciones que ha tenido usted públicas, y me gustaría preguntarle, si no tiene usted inconveniente, ¿y usted por qué se metió en esto de defender a los que sufren la ocupación? ¿Cómo surgió eso? ¿Es víctima también de ello? Claro, bueno, la plataforma de afectados por la ocupación está constituida exclusivamente por afectados, ¿vale?, de cualquier tipo de ocupación. Yo desde el año 2013 hasta el año 2021 fui el único legal en un edificio totalmente ocupado por una mafia criminal, y durante 8 años he tenido que malvivir con ruidos, con suciedad, con un edificio totalmente destrozado, con amenazas, con navajas, con peleas, con sangre, con pistolas, con narcopisos puerta a puerta durante 5 años, con un narcoburdel que hubo durante 1 año en el Bajo. Es decir, en una situación totalmente deplorable. Acudí a todas las administraciones posibles, ¿vale?, desde la asociación de barrio hasta el Senado, y absolutamente nadie hizo algo efectivo para poder ayudarme. Hice una campaña tremenda en todos los medios de comunicación y gracias a que pude presionar se pudieron ir, pero hago un inciso, porque les pagaron. Entonces la única solución que se planteaba para mi caso, ¿no?, para la problemática de mi edificio, era dar una recompensa a los ocupas que durante 8 años me habían hecho la vida imposible, habían destrozado el edificio y además se llevaban un dinerito. Entonces sigo a día de hoy sin encontrar la justicia. He recurrido hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y me han inadmitido a trámite mi denuncia. Estamos totalmente desamparados. No existe ninguna ley nacional ni europea que nos ampare, y mi propósito, junto con el resto de los que pertenecemos a coordinación de la plataforma de afectados por la ocupación, es conseguir esa justicia. O sea, es decir, si yo lo he entendido bien, usted ha estado viviendo 8 años en un edificio ocupado, usted con residencia legal, no sé si en alquiler o por compra, con lo cual encima usted ha estado pagando una hipoteca, endeudado con los bancos, haciendo el sacrificio de pagar religiosamente la hipoteca. Usted fue al notario, hizo las cosas bien, en definitiva, y no encontró usted ayuda de ningún tipo.
Y fíjate, y además luego, si vemos cómo estaba el edificio, no solo es que estaba ocupado, sino que se produjeron 28 reocupaciones a lo largo de los 8 años. Es decir, se van unos, pero entran otros. Entonces era un círculo del cual no podía salir porque cuando llamaba a las autoridades o llamaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, me decían que no podían hacer nada. Entonces hubo un momento en el que solicité a los ocupas que por favor dejaran de venderse las viviendas, porque cuando entra uno nuevo es a costa de un dinero, es decir, tienen que pagar el acceso a la vivienda. Y en ese momento empezaron a amenazarme de muerte en reiteradas ocasiones. Por supuesto lo denuncié todo, era su palabra contra la mía, nadie me protegió. Y en el momento en el que ya tu vida no tiene sentido, porque tu tipo de vida no tiene calidad, no la valoras porque estás viviendo un infierno, pues fue cuando me decidí a denunciarlo en medios de comunicación, a unas sabiendas de que les iba a tener detrás, como así fue, durante 2 años, amenazándome y haciéndome la vida imposible. Increíble, una persona que sufre esta situación, derecho a la vivienda, ¿no? Usted cuando oye hablar a algunos del derecho a la vivienda, supongo que le entrará la risa por no decir otra cosa, entiendo. Me causa mucha frustración y me indigna bastante. Y no es solo ya todo el proceso, ¿no? Sino que al final no hay nada en la legislación española que pueda acabar con esta situación. Y la única manera que hay de que se acabe es pagando a quienes están cometiendo un delito, a quienes están destrozando la vida de otros. Así está el país. Pues ya que usted ha conocido esa realidad tan detenidamente, la ha sufrido durante 8 años y aunque, bueno, no habíamos pactado tocar ese tema, si quiere manifestarse y si no, pasamos a otra cosa porque no le quiero incomodar. Pero es curioso, ¿no? Usted me dice que ha conocido casos de ocupas, por tanto, delincuentes que se han ido de la vivienda que ocupaban ilegalmente pagándoles, pero también hay otra cosa que está muy en auge hoy en día en España, que es pagar a unos señores de una empresa de desocupación para que tú puedas recuperar tu inmueble. ¿A usted qué valoración hace de las personas que se dedican a eso? No sé si se quiere pronunciar o no. Sí, mira, en mi caso concretamente yo no pude utilizar ninguna empresa de desocupación porque no era mi propiedad. O sea, yo estaba al margen de todo litigio y del procedimiento judicial correspondiente. Porque su casa no lo habían ocupado, quiere usted decir. Efectivamente, pero el resto del edificio sí, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí en el debate de las empresas de desocupación añado varias puntualizaciones, ¿no? ¿Por qué una empresa privada es capaz de echar a unos ocupas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no? Es que esto es una anomalía democrática, ¿vale? Independientemente de que sean unos, de que sean otros. La realidad es que hay un servicio externo, privado, que hay que pagar, que sí tiene capacidad de echar a esa gente, y ni la legislación ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo hacen. Y luego otro dato, estas empresas de desocupación, no hay solo una, que es la famosa, hay centenares en toda España. Y todas ellas están constantemente colgando en sus perfiles casos de devoluciones, de recuperaciones de viviendas constantemente. Entonces, bueno, pues independientemente de que este servicio lo pueda contratar una persona o no, luego también hay sus inconvenientes, ¿no? Porque, bueno, en el caso de que haya niños, bueno, no siempre han sido capaces de conseguir los resultados, algunas veces apenas tampoco han mediado. Entonces, bueno, independientemente de eso, ahí hay también un debate, no como enfrentamiento político, ¿vale?, sino como sociedad, como gobierno, de cómo estamos permitiendo esto. Supongo que entonces la definición que hacen personas como Irene Montero de las empresas de desocupación, que los llaman algo así como grupos paramilitares neonazis que van a atacar a familias vulnerables, a usted supongo que oye eso y le da la risa, claro. Totalmente, pero es que sobre todo vamos a leer también entre líneas, ¿no? Irene Montero, que habla del problema de la ocupación, exclusivamente hace referencia al propietario de una de estas empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiere hablar del problema de la ocupación. Porque ya la sociedad, como acabo de decir, el 80% de los españoles quieren, necesitan, piden medidas para luchar contra la ocupación. Y lo que está haciendo es crear una capa de humo para evitar hablar del problema y para politizarlo.
Tras 5 años de impedir a la gente recuperar su casa por el decreto que permitía permanecer en la vivienda sin pagar el alquiler a los inquiocupas o a los ocupas directamente, ha decaído esa prórroga, veremos a ver si no la vuelven a restaurar con un nuevo decreto, pero sigue vigente la ley de vivienda, que en muchas de sus cláusulas se ha visto los efectos, ¿no?, de una caída en la oferta de vivienda, según datos de Idealista, de hasta el 50% en algunas zonas de España. Eso desde las instituciones relacionadas con la vivienda, pero desde el ámbito de los propietarios, de los particulares, de muchos particulares que usted conoce, ¿qué valoración hace usted de esta ley de vivienda cuando ya llevamos más de un año padeciéndola? Bueno, desde que nosotros conocimos el anteproyecto de ley de vivienda, nosotros presentamos nuestras enmiendas, que por cierto, no nos llamaron, mientras que sí llamaron a otras plataformas y a otros sindicatos, ¿no? Entonces, desde el principio hemos estado avisando, y de ahí que todos los meses hayamos mandado una misiva a Vivienda y a Justicia para hacer ver que esta ley no era justa, ¿no? Hay cláusulas muy llamativas, como por ejemplo los grandes tenedores tienen que mediar con los ocupas si son vulnerables. Y en el caso de que no se llegue a una mediación, se puede plantear un alquiler social. Es decir, volvemos a la recompensa. Esto no es una ley, ¿vale? Esto es un ideario político que nuevamente vuelve a cubrir las carencias del gobierno, que es, no se invierte en vivienda pública y no se invierte en servicios sociales para atender a estas personas, y nuevamente vuelven a derivar a terceros. En relación a la inquiocupación, la ley de vivienda no soluciona el problema de la inquiocupación. Lo único que hace es establecer unos plazos de paralización del desahucio o del lanzamiento, que son 2 meses. Desconocemos cómo se va a aplicar y cómo se va a ejecutar por parte de los jueces, pero es cierto que este periodo ya es más corto, al que hay que sumar todo el periodo de instrucción, todo el periodo del procedimiento judicial, que puede llegar hasta los 24 o 27 meses. Es decir, que vamos a seguir sufriendo las consecuencias de los inquiocupas, pero es cierto que la paralización se limita a 2 meses. Ahora vamos a ver qué recursos hay para destinar a estas familias vulnerables, porque mucho me temo que van a volver a derivar la responsabilidad hacia terceros. Y desde su perspectiva, porque en los medios de comunicación lo vemos todos los días, cómo ha caído la oferta de vivienda por perseguir a los que ofrecen ese bien en el mercado, por dejarles sin garantías, por dejarles sin certeza en muchas casuísticas que se pueden dar y que la ley no les permite defenderse, pero eso lo hemos visto con noticias de Idealista, con noticias de expertos inmobiliarios, pero desde su perspectiva, que es los casos particulares, la gente de a pie con la que usted está en contacto, ¿qué sentido le encuentra usted que se persiga y se deje sin garantías a los que ofrecen un bien para conseguir que aumente la oferta de ese bien? Pues mira, ninguno, es que no tiene ningún sentido. Están persiguiendo a víctimas. Esto en otros delitos, imagínate que una mujer sufre algún tipo de agresión y se le acuse a ella por llevar minifalda, ¿no? Pues nos está pasando exactamente lo mismo, ¿no? O sea, nosotros somos las víctimas y nos están acusando. Pedimos un poco más de consideración, ¿no?, y de empatía hacia las víctimas, que esto no es política, que esto es sociedad. Por otro lado, vuelvo a retomar esa preocupación del 80% de los españoles, y en relación a otra encuesta que se publicó, el 71,5% de los españoles solicitaban como la primera medida para aliviar la tensión en el mercado de la vivienda actuar en 48 horas contra los ocupas. El problema es que toda la legislación que se ha desarrollado hasta ahora, hasta que ha decaído el decreto, lo que hacía era crear una gran inseguridad jurídica. Y esta gran inseguridad jurídica, por supuesto, que es importante o muy importante en el retraimiento de las viviendas del mercado del alquiler y, por lo tanto, en la disminución de la demanda. Como ejemplo, nosotros hemos sacado datos de nuestros afectados y cerca del 86% de todas las personas que logran recuperar una vivienda tras una inquiocupación se deshacen de la vivienda para evitar volver a sufrir esta situación. Y muchos de ellos, el resto, la cierran. Por lo tanto, todas esas viviendas no siguen estando en el mercado del alquiler y, por lo tanto, aumentan los precios.
Pues es que parece como que es premeditado, pero eso enlaza muy bien con la pregunta que le quería formular a continuación, porque ya han salido datos de que efectivamente el mercado del alquiler en España ha perdido más de prácticamente 300.000 inmuebles. Con esos casos esos casos concretos que usted nos acaba de relatar, casa muy bien las cifras macro que vamos viendo en portales como Idealista, en Fotocasa o las asociaciones inmobiliarias que están alertando del problema de la caída de la oferta de vivienda en alquiler, con lo que usted a nivel micro, a nivel de muchos casos particulares que conocen en su plataforma de afectados por la ocupación, conoce. Por tanto, en su opinión, por lo que usted huele, por lo que usted palpa, ¿cuánto tiempo entonces va a llevar, una vez que vuelva la seguridad jurídica para los propietarios, si es que vuelve, cuánto tiempo se tardará en que la gente vuelva a querer alquilar su vivienda, en su opinión? Bueno, pues habrá también que evaluar, ¿no?, los distintos sectores, ¿no?, que ofrecen vivienda al alquiler. Lo que está claro que hasta que no se tenga esa seguridad jurídica, esto implicaría que no se volviera a aprobar el decreto y, por supuesto, que caiga la ley de vivienda, que consideramos que hasta que no caiga el gobierno no va a caer esta ley, por lo tanto estamos hablando todavía de un tiempo incierto, ¿no? Y luego el mercado lo que tiene que hacer es empezar a creerse que existe esa seguridad a través de otra legislación que realmente ponga medidas eficaces para evitar este problema y otros tantos que están afectando al mercado de la vivienda. No hay plazo, pero es cierto que hasta que no exista esta legislación, nos tememos que vamos a seguir con esta crisis. Otra de las amenazas para la seguridad jurídica, para generar confianza en el mercado del alquiler y que los propietarios de vivienda pongan su inmueble en el mercado, es estos autodenominados sindicatos de inquilinos, que están amenazando con hacer algo que no tiene base jurídica alguna, como es una huelga de alquileres, porque como todos sabemos, el derecho a huelga está reconocido para los conflictos laborales entre los trabajadores de una empresa y la dirección de la misma por las condiciones de trabajo, las condiciones salariales, pero fuera de ahí la figura de la huelga de alquileres no está contemplada, por mucho que determinadas portavoces más o menos dicharracheras vayan por las televisiones animando a hacer esta huelga de alquileres, ¿no? Pero quería preguntarle, en su opinión, esa huelga de alquileres, ¿cuánto más va a contribuir a justo lo contrario que necesitamos, que es generar confianza, porque esto va a generar todavía más desconfianza? Entiendo yo que tanto más, cuanto más seguimiento pudiera tener esa mal llamada huelga de alquileres, ¿no? Pues sin lugar a dudas. Voy a intentar poner otro ejemplo para que veas lo que puede suceder en el futuro, ¿no? La ley de vivienda lo que dice es que intenta asegurar el acceso digno a una vivienda a las familias más vulnerables. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando ahora? Que el mercado del alquiler lo que está haciendo es poner unos requisitos bastante elevados para asegurarse el pago del alquiler y por lo tanto está dejando fuera a las familias vulnerables. Es decir, los propios que han creado esta ley para beneficiar a unos son los que se están cargando a estos unos. Pues lo mismo puede pasar con el planteamiento del sindicato de inquilinas. Mucho nos tememos que esto, si se llega a ejecutar, lo que va a hacer es reventar el mercado del alquiler y entonces va a desaparecer el alquiler por miedo a que esto se extienda y por lo tanto la crisis va a ser muchísimo mayor. También me consta que determinados miembros del Partido Socialista no tienen o no comparten esta ideología del sindicato de inquilinas. Pero claro, es que otros argumentos que hacen estas personas, que yo creo que en definitiva lo que pretenden es vivir de gratis en una casa que no es suya, pero sistemáticamente deslegitiman el que se pueda cobrar un dinero porque tú vivas en una vivienda que no es tuya. Es decir, lo mismo que hace un hotel. No sé, yo cuando pienso, ¿alguien cuestiona que un hotel te cobre por dejarte usar su habitación? Porque estos sindicatos de inquilinas dicen que no se puede obtener lucro de la vivienda y que la vivienda es un derecho, sí, pero que es que la vivienda no es gratis. Es que, o dicen, no, es que el inquilino le paga la hipoteca al propietario. No, el inquilino no le paga la hipoteca al propietario. El inquilino paga por usar un bien que es la vivienda. Lo que después haga el propietario con ese dinero es asunto del propietario. ¿O usted qué pretende? ¿Vivir gratis en una casa que no es suya, por la que no se ha hipotecado, por la que no ha asumido un compromiso de 150, 200, 250.000 euros de deuda con un banco que te lo pueden reclamar judicialmente si dejas de pagarles y que afrontas la condición de moroso de por vida si dejas de pagar una hipoteca? Es que esta gente, ¿qué pretende? Deslegitimando, en su opinión, el derecho que tiene todo propietario a cobrarte una cantidad de dinero
por que tú vivas en su vivienda? Pues mira, sinceramente desconocemos cuáles son sus objetivos. Por un lado, entendemos que hayan aparecido porque es cierto que los precios del alquiler hoy en día en España son inasumibles por la mayoría de los jóvenes que puedan querer acceder a una vivienda en alquiler, ¿no? También para estas familias vulnerables y para un sector muy importante de la sociedad. Pero lo que no podemos hacer es distorsionar el mensaje, es lo que tú has dicho, ¿vale? La vivienda es un derecho que te tienes que ganar, ¿vale? No es un derecho innato. Que te lo tengan que pagar, como Efectivamente, ellos pretenden, ¿no? Y entonces lo que están haciendo es, de hecho nos lo encontramos en la mayoría de los casos de ocupación y inquiocupación, ¿no? Que es yo no me voy de aquí hasta que no me den una vivienda, me den. Estamos haciendo llegar un mensaje de desaprobación total por nuestra parte a aquellas personas que consideran que les tenemos que dar como sociedad viviendas gratuitas. No, señor, lo que tenemos que hacer es ayudar a aquellas personas que realmente son vulnerables, pero el resto se la tiene que ganar como nosotros. Claro. No hay más. Claro. Es que si la vivienda, es que claro, ellos se basan en que en el famoso artículo 47 de la Constitución española, que habla del derecho a la vivienda, lo que no dicen o no les interesa decir es que eso no está reconocido como un derecho universal en la Constitución, donde están los derechos y deberes de todos los españoles. Artículos 14 a 38 de la Constitución española es donde están los derechos y deberes de los españoles. El artículo 47 ya está en el capítulo 3 del título 2 de la Constitución, y el capítulo 3 se llama de los principios rectores de la política social. Por tanto, lo que establece el artículo 47 no es un derecho equiparable al derecho a voto, que es automático, no. Es un principio rector de las políticas públicas para garantizar el acceso a un bien básico, pero que eso no significa que te lo tengan que dar gratis. Yo creo que esa es la manipulación que hace la extrema izquierda del manido derecho a la vivienda, porque si yo me pregunto, una persona que tiene una vivienda comprada en propiedad, por la que ha pagado su coste, por la que se ha endeudado, que ha sudado y que tiene esa vivienda en propiedad, va a venir un tercero que no ha hecho nada por tener esa vivienda y pretende tener más derechos sobre esa vivienda que el que la ha pagado. Pero estamos locos. Pues sí, creo que estamos un poco locos, pero fíjate, la propia ley de vivienda recoge lo que tú acabas de decir. Es una ley para los derechos y deberes, ¿vale?, de cualquier persona en relación a la vivienda. ¿Qué pasa? Que actualmente solo nos estamos centrando en una de las partes y lo que se olvida son los deberes que se tienen que adquirir para el acceso a una vivienda y a cualquier cosa. Otra de las cosas que está que se debate mucho, se acusa a los mal llamados fondos buitre, que hacen una labor de especulación y de lucrarse con la vivienda, cuando, seamos sinceros, un arquitecto cuando hace un edificio también cobra su trabajo, un albañil que pone los ladrillos para construir el edificio también cobra su trabajo, una empresa de cemento que fabrica el cemento que sirve de base para construir el edificio también cobra por el cemento. Sin embargo, cuando una empresa dedicada a ofrecer vivienda en alquiler pone esos inmuebles en el mercado a cambio de un dinero, igual que hace un hotel que te cobra por alojarte, estos grupos de extrema izquierda los deslegitiman, los atacan, y claro, yo me pregunto, ¿cómo se va a incrementar la oferta de vivienda cuando tú atacas a un montón de empresas que tienen capital para construir muchísima vivienda y para conseguir bajar el precio de los alquileres aumentando la oferta, ¿no? Porque además los alquileres, las empresas que ofrecen vivienda en alquiler, según datos del Banco de España, apenas son el 8% del total, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene perseguir a estas empresas que ofrecen un bien básico en el mercado como es la vivienda? ¿Qué sentido le ve usted a eso desde la perspectiva de personas afectadas por que no se respeta el derecho de propiedad de la vivienda, ¿no? Pues mira, voy a tirar un poco por tierra toda esta argumentación, ¿no?, del Robin Hood del siglo XXI, de robar al rico y demás, ¿no? En lo que se refiere a ocupación e inquiocupación, el 95% de las ocupaciones que se hacen a grandes tenedores están controladas por mafias ocupas. Es decir, no estamos hablando del binomio soy vulnerable y entro a una vivienda, no. Se entra a través de un intermediario totalmente organizado y que cobra el acceso. Por lo tanto, no solo tenemos que ver, como ayer decía Alejandra Jacinto en un tuit, la definición que ella considera de las empresas de desocupación, porque es la misma que ella puso
que hace relación a las mafias ocupas. ¿Por qué no habla de mafias ocupas si es conocedora de la situación, de esta situación? Porque hay grandes tenedores detrás. Pero ¿te imaginas la inseguridad ciudadana que provoca esas mafias ocupas dentro de esos edificios? Ahí tienes un caso, Carabanchel tienes otro, el Yesero, en el Raval, en Granada, en Valencia, en toda España. Tenemos que luchar también contra las mafias ocupas que ocupan a grandes tenedores. Nos estamos quedando sin tiempo, don Ricardo, pero no quisiera despedir este primer programa de Las Cosas del Comer dedicado a la vivienda sin preguntarle por todo lo que usted ha conocido de la situación de la vivienda en España, tanto a nivel personal, como relataba antes en la entrevista, como por los afectados que están agrupados en su plataforma. Para usted, ¿qué medidas serían las necesarias para aumentar la oferta de vivienda en alquiler y que por tanto bajen los precios, y por qué orden? Pues yo voy a seguir un poco las encuestas que se han publicado últimamente. Creemos, y acorde a lo que piensa la sociedad, que hay que tomar medidas inmediatas contra la ocupación. Y esto lo que va a hacer, lo primero es aliviar el mercado de la vivienda, porque todas esas viviendas que están cerradas o que no están disponibles en el mercado del alquiler van a salir, van a bajar los precios y por lo tanto va a haber más accesibilidad a estas viviendas, ¿no? Segundo, necesitamos, ya que el proceso de la construcción de vivienda social tiene unos procedimientos administrativos muy grandes, inaceptables para una sociedad con la crisis que tiene ahora, pues entendemos que se tiene que construir más vivienda para que vuelva a aumentar la oferta y disminuyan los precios. Pues don Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Periodista Digital y esperamos volver a contar con usted lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias y suerte en vuestro programa. Muchas gracias, don Ricardo. Bueno, hoy hemos atendido una realidad que está absolutamente destrozada, como hemos ido analizando en esta entrevista con don Ricardo Bravo, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, que es la vivienda. Hemos visto cómo la aplicación de la ideología, de una determinada ideología, a una realidad como es la vivienda, lo único que está consiguiendo hacer es que no haya esa oferta que permita bajar los precios de los alquileres, que se perjudique a las personas de menor renta que también necesitan una vivienda y que en definitiva se haya provocado una escasez de oferta de vivienda en alquiler como nunca había habido en España. Me atrevería a decir que el único periodo similar podría ser el que hubo en España después de la Guerra Civil, donde España estaba destrozada por las bombas que tuvimos que sufrir en nuestro país. Esa es la situación a la que nos han llevado, la caída espectacular de la oferta de la vivienda, el desplome de esos pisos que están disponibles para alquilar y por tanto una subida de precios que a los que más perjudica son precisamente a los más desfavorecidos. En Las Cosas del Comer seguiremos muy atentos a todos esos problemas que afectan a la sociedad española en diferentes ámbitos y tan pronto como cerremos entrevista con algún personaje que pueda aportar datos muy interesantes, aquí estaremos en Periodista Digital. Gracias por su atención.